Dios te bendiga de una forma muy especial. Que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Cuéntame tu historia, quizás a través de tu historia, tu experiencia, lo que tú has vivido para ser lo que tú eres hoy, para llegar donde tú estás hoy, encontraré aliento, encontraré fortaleza, encontraré fuerza para seguir batallando, para seguir luchando. Si yo pensaba rendirme, si yo pensaba darme por vencido en la guerra. Todos los seres humanos que están en la tierra, tanto aquellos que están en el mundo evangélico como aquellos que están en el mundo del paganismo o en el mundo de aquellos, aleluya, que no conocen a Dios, que no han profesado su fe en el evangelio como seguidores de Cristo. Cada uno tenemos una historia. Si te cuento mi historia, como, aleluya, tuve que batallar, luchar contra mí mismo, contra los momentos difíciles, contra crítica, contra acusaciones, contra momentos terribles de soledad, para tú llegarme a, aleluya, para tú llegar a conocerme. Entonces encontrarás fortaleza y dirás, bueno, yo pensaba darme por vencido porque estoy sin mamá, sin papá, estoy sin el apoyo, estoy en una congregación donde nadie me menciona, donde nadie me tiene en cuenta, estoy en este mundo donde no tengo con quién compartir, nadie está interesado en mí, nadie nunca me ha dicho que soy importante, que me quiere. De esa palabra te amo nunca ha salido en la boca de nadie, nunca lo he escuchado a mi favor. Esa palabra te quiero, nunca he escuchado esa palabra a mi favor. Esa palabra yo te apoyo, nunca he escuchado esa palabra a mi favor, que nadie ha dicho, me ha dicho esa palabra. Te quiero, arriba, te apoyo, cuenta conmigo en tu situación, en tus momentos difíciles. Tú puedes contar conmigo, llámame a la hora que tú quieras, yo te voy a brindar mi apoyo. Bendito sea el nombre de Cristo. Tú eres importante en la vida, tú eres importante para mí, tú eres importante para Dios. No te rindas, avance, porque yo pasé por donde tú pasaste, yo conocí lo que tú estás conociendo, yo he escuchado todo lo que tú estás escuchando, las noticias que estás viviendo, aleluya, yo la he vivido, las he vivido, las he experimentado, los rechazos, he podido estar en lugar, bendito sea el nombre de Cristo, escuchando lo que no quería escuchar, pero lo escuchaba a la mala. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuéntame tu historia. Cada predicador, cada evangelista, cada ministro, cada presidente, cada diputado, cada hombre famoso, aleluya, cada hombre famoso, mujer famosa en este tiempo, tanto en el mundo espiritual, tanto en el mundo eclesiástico como en el mundo, aleluya, impío, aleluya, cada uno tiene una historia. Y vas a encontrar muchas personas cuyas historias son alentadoras, cuyas historias te enseñarán que han sido guerreros, guerreras, bendito sea el nombre de Cristo, para poder llegar donde están hoy, para poder ser, aleluya, quienes son hoy. Tuvieron que luchar, aleluya, con menosprecio, con discriminación racial, con acusaciones, con persecuciones, con enfermedades, bendito sea el Cristo, con rechazo, bendito sea el nombre de Cristo, con la soledad, pero llegaron. Bendito sea el nombre de Cristo. Cada uno tenemos una historia. La Biblia habla acerca del Gadareno, bendito sea el nombre de Cristo. Después que ese hombre pasó todo su tiempo durmiendo en las tumbas, durmiendo en las calles, era, bendito sea el nombre de Cristo, era atado, era amarrado, era encadenado, bendito sea el nombre de Cristo, y rompía las cadenas, rompía las cuerdas, rompía, aleluya, todo elemento glorificado sea el nombre de Cristo que usaban para atarlo, para impedir que saliera, para impedir que durmiera en los cementerios, para impedir que él fuera violento. Él rompía esas cosas como si fueran nada. El hombre que no duró, aleluya, no sabemos cuántos años duró sin cepillarse, sin bañarse, sin afeitarse, sin rasurarse, bendito sea el Cristo, sin perfumarse, sin bañarse, sin experimentar el amor, el cariño de sus padres. El hombre que estaba inconsciente, aleluya, en su loquera, aleluya, poseída por los demonios. El hombre que no hablaba por sí solo, que no caminaba por sí solo, que no vivía por sí solo, que no tomaba decisiones por sí solo, que no caminaba por sí solo. Todo era, aleluya, empujado, controlado por los demonios.
Ese hombre un día encontró con Jesús, Jesucristo lo libertó y Cristo le dice, vete a tu pueblo, vete a tu, donde viven tus familias, vete donde la gente te conocían, aleluya, al principio, antes de tu ser el gadareno, al ser el gadareno, gente que conocen tu historia, vete a tu contorno, vete a tu pueblo, vete a tu vecindario, vete a tu ciudad, vete a tu sector, cuéntale tu historia, cuéntale lo que Dios ha hecho por ti. Yo siento que hay muchos hombres y mujeres que están callados, que deberían estar contando sus historias. Hay grandes pastores que deberían contar sus historias. Hay grandes evangelistas que deberían contar sus historias. Hay grandes apóstoles famosos que están viviendo como reyes en la tierra, que deberían contar sus historias. Bendito sea el Cristo. Cuando tú comienzas a contar tus historias, hay gente que estaban pensando quitarse la vida, no la quitarán. Hay gente que estaban pensando rendirse en la guerra como pastor, como evangelista, como aleluya, como hombres, aleluya, ministerial. Bendito sea el Cristo, que estaban quizá claudicando en dos pensamientos: me rindo o avanzo, aleluya, me detengo o avanzo. Bendito sea el Cristo, me devuelvo o sigo para adelante. Bendito sea el Cristo, aleluya, vuelvo para Egipto o sigo hacia Canaán. No importa que haya culebra, no importa que haya aracranes, no importa que haya, aleluya, lo que encuentro, aleluya, escorpiones, no importa que haya obstáculos, no importa que el mal rojo esté delante de mí, que los faraones, aleluya, oh gloria a Dios, con su jinete, aleluya, están detrás de mí. No importa, aleluya, si el edicto del faraón está, aleluya, en mi contra para matarme. Bendito sea el Cristo. No importa, aleluya, si se han levantado en mi contra, aleluya, por mi forma de ser, por mi fe en Dios, por mi fidelidad hacia Dios, para echarme, aleluya, en el foso de los leones. Yo quiero escuchar tu historia, aleluya. Me rindo o avanzo como Daniel. Bendito sea el Cristo. Por eso hoy el día el evangelio se predica a través de los hombres, aleluya, de historia. Cuando predicamos cualquier tipo de mensaje, nunca dejamos de mencionar a David, nunca dejamos de mencionar a José, nunca dejamos de mencionar a Moisés, nunca dejamos de mencionar a Jacob, nunca dejamos de mencionar, aleluya, oh gloria a Dios, a Isaac, nunca dejamos de mencionar a Noé, nunca dejamos de mencionar a Abraham, nunca dejamos de mencionar, aleluya, a Débora, nunca dejamos de mencionar a Josué, nunca dejamos de mencionar a Jefté, nunca dejamos de mencionar a Ana, nunca dejamos de mencionar, glorificado sea el Cristo, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo, a Ruth, aleluya, hombres y mujeres de historia. Cuéntame tu historia, cuéntale al mundo tu historia, cuéntale al mundo lo que Dios ha hecho por ti, cuéntale al mundo donde Dios te sacó, cuéntale al mundo antes de ser pastor, antes de ser evangelista, antes de ser un ministro, quién eras tú, dónde vivías, cómo el pueblo te veía. Bendito sea el Cristo. Gente que no eran, aleluya, considerado como nada, gente que no recibían ni un abrazo, ni un aprecio de su propia familia, gente que eran rechazada, olvidada por su familia, por su padre, por su esposa, por su esposo, por sus amigos, por los vecinos, aleluya, gloria a Dios, por sus compañeros de escuela. Hoy son aplaudidos, hoy son los que están siguiendo, aleluya, a estos hombres, aleluya, que eran olvidados por esas mismas personas, son los que están en el escenario disfrutando la gloria con ellos. Cuéntame tu historia. Jesucristo le dijo, aleluya, al gadareno, vete, cuéntale tu historia. Aleluya. Hay alguien, a un vecino que necesita escuchar tu historia. Usted que vive hablando lengua, usted que tiene, aleluya, evento para acá, evento para allá, que tiene un agendario full, aleluya, que te están invitando a predicar el evangelio en diferentes lugares. Usted que es una pastora famosa, un pastor famoso, un joven que está en la altura, tú eres artista. Bendito sea el Cristo. Cuéntale tu historia. Hay gente que van a recibir vida a través de tu historia. Hay gente que estaban en el suelo, a los que se van a levantar cuando escuchan tu historia. Hay gente que están a punto de darse por vencido, aleluya, que van a sobrevivir, que se van a levantar, que se van a fortalecer, que se van a armar de coraje, aleluya, de fortaleza, de gallardía, de valentía. Van a decir, si fulano pudo, yo también puedo. Si fulano no se rindió, yo también, aleluya, puedo avanzar, no me voy a rendir. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuéntale tu historia. Bendito sea el nombre de Cristo. Yo cuando nací, aleluya, yo nací sin conocer a mi papá. Mi papá había muerto antes que yo naciera. Bendito sea el Cristo. Mi papá no tenía otro hijo. Me crié sin hermano, sin hermana. Mi madre, aleluya, me llevó donde la familia aleluya, de mi padre. Glorificado sea el Cristo. Aleluya. Y ella no volvió
estando yo un niñito, glorificado sea el nombre de Cristo, y cuando crecí, aleluya, para conocer a mi mamá, aleluya, ella ya estaba muerta. Yo me crié sin papá, sin mamá, sin hermano, sin hermana, bendito sea el nombre de Cristo, solamente con abuelo, abuela, tío, tía, aleluya, de parte de mamá. Solamente me crié con la familia de la familia paterna, la familia de mi papá, bendito sea el nombre de Cristo. Nunca conocí lo que era el amor. Aleluya, te quiero, te amo, aleluya, te apoyo, estoy contigo, aleluya. Dios, aleluya, por su gracia me ha capacitado, me ha ayudado, aleluya. Me crié sin familia, aleluya, parte de mi familia, de parte de papá, aleluya, que el apoyo que recibí, aleluya, es así. Pero Dios me enseñó desde que yo era muchachito, menor de edad, comencé a trabajar para ir para la escuela, para comprar mi ropa, para dependerme de Dios, aleluya, no de nadie, aleluya. Glorificado sea el nombre de Cristo. Aleluya, los pocos apoyos que recibí de parte de mi familia paterna. Pero en mi adolescencia, aleluya, comencé solo hasta que Cristo llegara en mi vida. Aleluya, glorificado sea el nombre de Cristo. Entonces, mis amados, aleluya, aquel gadareno tenía su historia. Bartimeo tenía su historia que contar después que viera la luz. La gente que lo conocían, la gente que lo humillaban, la gente que lo veían, aleluya, mendigar, aleluya, glorificado sea el Cristo, en las calles, en diferentes lugares. La gente que pensaban que él iba a morir ciego, la gente que pensaba que nunca iba a ver la luz, la gente que se burlaban de él, que se abusaban de él, que pensaba, yo puedo hacer lo que yo, aleluya, yo lo que yo quiera con ese mendigo, yo puedo hacer lo que yo quiera, aleluya, con ese ciego, porque nunca va a ver la luz. Él va a morir ciego, él va a morir en la miseria, él va a morir como limosnero, él va a morir en la calle. Un día quizá un carro lo va a chocar, un día va a caer en el hoyo, un día él mismo se va a envenenar. Después, aleluya, que pierda la fe, aleluya, después aleluya, que dieron cuenta que ya, aleluya, Bartimeo, aleluya, caminaba, veía. Bendito sea el Cristo, estaban asustados, estaban atónitos. Aleluya, me parece ver, hay gente que abusaban a Bartimeo, aleluya, pero Bartimeo conocía su nombre, conocía su voz, bendito sea el Cristo. Al ver a Bartimeo hablando, al ver, aleluya, diciendo, yo puedo ver, aleluya, yo sé usted, aleluya, usted un día me abusó, un día tú robaste mi dinero, yo te conozco, bendito sea el Cristo, aunque no te veo, pero yo estoy acostumbrado con tu voz. Me han dicho que tú eres fulano, tú vives en tal lugar, me has abusado, me has maldecido, has dicho tal cosa de mí, aleluya. Pero al ver a Bartimeo, viendo, aleluya, la historia de Bartimeo, tenía que alentar a alguien. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuéntame tu historia. Tú no puedes estar callado. Tú no puedes estar callado. Aleluya, tienes que contar tu historia. Bendito sea el nombre de Cristo. Conocemos un cuento. Bendito sea el nombre de Cristo. El cuento del hombre, aleluya, que tenía la batata asada. Aleluya. El hombre se subió, aleluya, arriba de una mata. Dice, bueno, yo voy a comer mi batata, me voy a morir, me voy a quitar la vida, me voy a ahorcar. Aleluya, porque el proceso es demasiado grande para mí. Aleluya, la prueba es demasiado fuerte para mí. Yo no aguanto ese proceso, no aguanto esa humillación, no aguanto esa soledad, no aguanto esa humillación, no aguanto, aleluya, ese proceso de deuda. Bendito sea el Cristo, ese proceso de soledad. Me voy, aleluya, a matar, a quitarme la vida después de comer mi batata. Aleluya, el hombre arriba, aleluya, de la mata, cae pelando su batata asada para comerlo y morir después. Dice, aleluya, la gente que conocen ese cuento, esa historia, en el hombre mientras que está pelando su batata, mira para abajo y viendo un hombre que estaba comiendo la cácara de la batata asada. El hombre dice, bueno, yo no me voy a quitar la vida, no me voy a matar, no me voy a ahorcar, no me voy, aleluya, a rendir, no voy a tirar la toalla, voy a seguir luchando, voy a seguir batallando, voy a seguir, aleluya, avanzando, voy a seguir confiando en Dios, voy a seguir, aleluya, oh gloria a Dios, batallando, guerreando, avanzando, porque hay uno que es peor que yo. Y ese que está peor que yo, aleluya, está comiendo la cácara de la batata, pero no tiene la soga en su mano. Aleluya, ese que está peor que yo, que está comiendo la cácara de la batata, pero no está deseando la muerte, no tiene un sobredosis en su mano, no tiene su pistola para quitarse la vida. Aleluya, todavía él tiene deseo de avanzar, todavía tiene deseo, el anhelo de seguir viviendo. Entonces no me voy a ahorcar, yo voy a seguir avanzando. Cuando tú cuentas tu historia a otro, hay un vecino que pensaba matar a su esposa, no la va a matar.
a una esposa que pensaba abandonar a su esposa, a sus hijos, para, aleluya, para ir de lejos, aleluya, glorificado sea el Cristo, aleluya, no va a abandonar a sus hijos. Hay un hombre que estaba pensando abandonar a su esposa, no lo hará al escuchar tu noticia, al escuchar, aleluya, oh gloria a Dios, tu historia, bendito sea el Cristo. Todos los hombres de Dios tenemos historia. La Biblia está compuesta con hombres y mujeres de historia. Cuéntame tu historia, cuéntale tu historia, cuéntanos tu historia. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando tú cuentas tu historia, hay un joven que tiene que, aleluya, 10 años en la soledad. Aleluya, no se va para el mundo, no se irá para el mundo a buscar una novia. Porque, aleluya, yo mismo te cuento mi historia. Yo esperé 16 años en la soledad, soltero, aleluya, para Dios bendecirme después con una esposa, una mujer, aleluya, virtuosa. Puedo decir que, aleluya, si existen mujer virtuosa, he hallado mujer. Dios me ha bendecido con una mujer virtuosa, a pesar de que no hay mujer perfecta, pero sí hay mujer virtuosa, como dice la palabra de Dios. 16 años. He vivido todo, he escuchado todo, he oído todo, aleluya, pero Dios me dio la fortaleza. Por eso hoy me ha permitido trabajar con la juventud como conferencista para alentarlo, para, aleluya, alentarlo, decirle, tú no tienes, aleluya, que ir para el mundo a buscar un novio, para buscar una novia. No escuche la voz del diablo que te dice, bendito sea el de Cristo. Dios no sabe dar esposa. Dios no te va a buscar una esposa. Dios no te va a buscar un esposo. Dios no va a enamorar por ti. Dios no va a enamorar a ninguna mujer, a ningún hombre por ti. Dios sí lo sabe hacer, como lo hizo, aleluya, por el siervo de Abraham. El hombre hizo una oración en Génesis capítulo 24. El hombre, aleluya, fue a buscar esposa para Isaac, pero el hombre entendió algo. Decía, con tantas mujeres que hay, con tantas doncellas bonitas, preciosas, hermosas, ¿cómo voy a saber a quién elegir para mi siervo, aleluya, mi señor Isaac? Y el hombre dobró su rodilla y empieza a hablar con Dios, a poner señales. Bendito sea el nombre de Cristo. Antes de que el hombre terminara la oración, ahí venía, aleluya, venía llegando Rebeca, y todas las señales que el hombre había puesto se cumplieron sobre Rebeca. Así el hombre se dio cuenta que Dios habló, Dios escuchó su oración, entonces y trajo a Rebeca para Isaac. Dios sí habla, Dios sí sabe escoger esposa y esposo para sus hijos que esperan en él. Cuéntame tu historia. David tenía su historia, había que contar. Por eso cuando iba a enfrentar a Goliat, le dijo a Saúl, el Dios que me ha librado, aleluya, de los leones, el Dios que me ha librado de los osos, el Dios que me ha bendecido, el Dios que nunca me ha desamparado, el Dios que siempre me ha dado la fortaleza, que ha estado conmigo en los momentos buenos, en los momentos malos, Él también me dará la victoria. Hoy, una vez más, hay una victoria, aleluya, que va a estar escrito en mi libro, aleluya, glorificado sea el Cristo, en mi libro de historia. Ese Dios me dará la victoria sobre Goliat. Daniel tenía su historia, aleluya. Ana tenía su historia, aleluya. Samuel tenía su historia. Todos los hombres de Dios, Jeremías tenía su historia. Bendito sea el Cristo. Estel tenía su historia. Aleluya. Mardoqueo tenía su historia. Todos tenían a través de sus historias. Hoy, el día, somos alentados, somos fortalecidos a través de las historias de estos hombres, como Nehemías, como Esdras, como Daniel, como los 3 jóvenes. Aleluya. Cuéntale tu historia. Cuéntame tu historia. Cómo llegaste a ser pastor. Cómo llegaste a dominar el odio. Cómo llegaste, aleluya, a perdonar a tu papá, a perdonar a tus enemigos, al que mató a tu papá, al que mató a tu marido, al que te quitó el esposo, a la que te quitó, aleluya, a la que te quitó la esposa, aleluya, bendito sea el Cristo, al que te quitó la esposa, a la que te quitó, aleluya, tu esposo. Cuéntale tu historia, cómo lo superaste, cómo llegaste, cómo lograste perdonar, aleluya, a tus enemigos, cómo lograste quitar el rencor de tu vida, cómo lograste quitar, aleluya, la envidia en tu vida, cómo lograste quitar, aleluya, salir del alcohol, cómo lograste salir de la droga, cómo lograste salir de la delincuencia, cómo lograste salir de la depresión, cómo lograste vencer, aleluya, la calle, cómo lograste salir, aleluya, de la pandilla, cómo lograste salir, aleluya, de la deuda, cómo lograste salir, aleluya, bendito sea el Cristo, del celo ministerial, cómo lograste vencer a las deudas. Cuéntale tu historia. Hay mucha gente que está esperando escuchar tu historia para entregarse a Cristo, para convertirse a Cristo, para caminar con Dios,
para reconciliarse con el Señor. Aleluya, glorificado sea el Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo. La mujer del flujo de sangre tenía su historia. Aleluya. 12 años padecía. 12 años. 12 años, había malgastado todo lo que tenía, había gastado todo lo que tenía, pero se le empeoraba su situación. Ella tenía su historia. Cuando tocó a Jesús, ella empieza a contar su historia. El hombre de 38 años, cuando comenzó a caminar con su lecho, la gente empiezan a preguntarle qué pasó, cómo fue que te sanaste. Te conocemos hace tantos tiempos, tantos años, paralítico en un solo lugar. Bendito sea el Cristo, un hombre miserable, todo era a favor que tenía que pedir para moverse, para todo, el a favor, aleluya. Cuéntame tu historia, cómo fue que te sanaste, cómo es que tú estás caminando, qué pasó contigo, por qué estás caminando, por qué no eres paralítico, por qué no estás paralítico, porque tú no estás, aleluya, aleluya, junto, aleluya, glorificado sea el nombre de Cristo, al pozo. ¿Qué pasó contigo? Cuéntame tu historia. El hombre empieza a contar su historia, aleluya, con su lecho arriba del hombro o agarrado en la mano. Jesús me sanó, aleluya. Yo veía como la gente sanándose, cuando la gente, aleluya, se tiraban, aleluya, en el pozo. Bendito sea el Cristo, eran sanados. Yo veía cómo se alababan a Dios, cómo estaban contentos, cómo estaban alabando o festejando, celebrando su sanidad. Pero yo estaba ahí, no me rendí, no me di por vencido, no me quería quitarme la vida. Yo pensaba, yo sabía que un día mi milagro llegaba. Yo esperaba en Dios, yo sentía, yo sabía, estaba seguro, estaba persuadido que un día mi milagro llegaba, aleluya. Y el hombre, aleluya, empieza a contar su historia. El hombre de 38 años tenía su historia que contar. Bendito sea el de Cristo, como aquel ciego de nacimiento. Los fariseos, todo el mundo, aleluya, cuestionando qué pasó contigo, preguntarle a su papá, a su mamá, y el hombre, aleluya, empieza a contar su historia. Yo no sé, aleluya, los padres tenían miedo, le dicen, no, dile que él mismo va a contar su historia, no nos presionen a nosotros, no, el que tiene que contar su historia es él fue, aleluya, el ciego de nacimiento, él fue que recibió su milagro, él fue quien aleluya, experimentó su milagro, aleluya, él es mayor de edad, él puede hablar, tú puedes hablar. Cuenta de tu historia, cómo llegaste a vencer la pornografía, cómo lograste a vencer la fornicación, cómo lograste a vencer, aleluya, oh gloria a Dios, los vicios, cómo lograste a vencer el alcohol, cómo lograste a vencer los pleitos que siempre estaba en el hogar, aleluya, bendito sea el Cristo, cómo lograste, aleluya, ser lo que tú eres hoy. Cuéntale tu historia. Cuéntame tu historia. Yo siempre cuento mi historia. Bendito sea el nombre de Cristo. El padre del muchacho le dice a los fariseos, a la gente, aleluya, él mismo va a contar su historia. Él va a decir qué pasó con él. El hombre dice, no, yo sí nací, aleluya, ciego. Yo soy un ciego de nacimiento, de verdad, como mis padres lo están diciendo. Sí, nací ciego. Pero llegó un hombre que se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el obrador de milagro. Bendito sea el de Cristo. Un día llegó, aleluya, a mi vida. Ya no soy ciego, ahora veo la luz. Querían, aleluya, tergiversar, aleluya, el milagro de Jesús, blasfemar el milagro de Jesús. El hombre dice, yo no sé, lo único que sé, yo estaba ciego, ahora veo. Esta es mi historia. Lo único que sé, yo nací ciego, ahora veo, y el que me sanó se llama Jesús. No importa que sea pecador para ustedes, no importa que sea, aleluya, mundano, según ustedes, no importa quién haya sido, quién él es. Yo sé, aleluya, que yo nací ciego, ahora veo. Esta es mi historia, que lo quieran creer o no, esta es mi historia. El hombre contó su historia. No te quedes callado, no te quedes callada. Cuéntale tu historia. Hay alguien que está esperando, que está muy entusiasmado, muy interesado, muy, aleluya, emocionado, muy desesperado para escuchar tu historia. ¿Cómo llegaste a ser famoso? ¿Cómo llegaste a ser usado por Dios? ¿Cómo llegaste a esa altura? ¿Cómo llegaste a tener tanta autoridad? ¿Cómo llegaste a tener tantos dones? ¿Cómo llegaste a tener tanto talento? ¿Cómo llegaste, aleluya, a tener tantas empresas? ¿Cómo llegaste, aleluya, a ser rico? ¿Cómo llegaste, aleluya, a superar todos los momentos,
difíciles. Cuéntame tu historia. Yo sé que tú tienes una historia que contar. Cuéntame la tuya. Todos tenemos una historia. Por tanto, mis amados, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, él cuenta su historia en cada momento. En muchos libros que el apóstol Pablo, y delante de los tribunales, aleluya, en diferentes lugares, por ejemplo, cuenta su historia en 2 Corintios capítulo 11, en diferentes libros que el apóstol cuenta su historia, bendito sea el Cristo. A través de su historia, miles y miles de almas o millones y millones de almas vinieron a los pies de Cristo. Hasta el día de hoy, millones y millones de almas vinieron a los pies de Cristo a través de la historia de Pablo, que son contadas, aleluya, glorificado sea el Cristo por la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cuéntame tu historia. Cristo viene ya. Hay alguien que va a ser bendecido, que va a ser restaurado al escuchar tu historia. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendiciones, shalom. Cristo viene ya.